La séptima hermana. David Mancera Araujo. El avatar de Lena manipuló los controles para que el robot quirúrgico iniciara la operación. Al instante, el brazo de plástico y titanio se situó sobre la cabeza del hombre que se encontraba acostado en el sillón del consultorio. Se trataba del último receptor de una larga jornada de trabajo. Tenía alrededor de 30 años y era de los habladores. ¿Me va a doler? Espero que no. Me dijeron que no me dolería. Lena contuvo un suspiro y contó hasta 3 antes de responder. La voz del avatar filtró sus emociones y sonó casi completamente neutra. No se preocupe, señor Cheney, no sentirá ningún dolor. El robot inyectará el anestésico local mediante una serie de microperforaciones absolutamente indoloras. Tan solo notará una especie de soplido. ¡Ah!, exclamó el tipo. Ahora, sí, es como si alguien te apagara las velas de una tarta de cumpleaños en la coronilla. Lena pensó que la comparación no estaba mal del todo. Miró el reloj y vio que en la consulta eran casi las 8 de la noche. Se moría por terminar. Ojalá no pregunte por lo que sigue, se dijo, aunque no tuvo suerte. ¿Y ahora qué? ¿Cómo meten esa cosa en mi cabeza? En cuanto la anestesia adormezca la zona, el robot realizará la microperforación. No se alarme, añadió al ver que el receptor daba un respingo. Es solo un agujerito de un diámetro 10 veces menor al calibre de un cabello. Después introduciré el filamento por el que descenderá el biobot. Pensó que lo mejor sería contarle de nuevo el procedimiento completo para evitar más preguntas, pero el hombre volvió a interrumpirla antes de que pudiera continuar. ¿Y solo meten uno? ¿No hacen falta muchos más? En cuanto alcance los vasos vasculares de la leptomeninge, el biobot comenzará a duplicarse, aproximadamente una vez cada hora. Pasado mañana, cuando despierte, ya dispondrá de un biobot por cada una de las neuronas de su cerebro, que registrará cada uno de sus pensamientos y los subirá a la red, pensó Lena. Esta vez fue ella la que interrumpió al hombre cuando vio que éste abría de nuevo la boca para decir algo más. Se sintió satisfecha al ver la mirada de fastidio que el tipo dirigió a su avatar. La sincronización completa con la red tardará bastante más, aunque seguramente para el próximo fin de semana podrá conectar por primera vez con su metafamilia. Ah, eso. Bueno, es la parte que menos me gusta de esto, ¿sabe? Las personas como usted y como yo deberíamos tener nuestra propia red. ¿Quién quiere tener la cabeza llena de negratas y chicanos? Sin ofender, claro. Lena sí que se ofendió, aunque no respondió. Tampoco el avatar con el que continuaba operando el robot quirúrgico mostró señal alguna de que las palabras del hombre lo hubieran afectado. Estaba acostumbrada a los tipos como aquel. No estaban dispuestos a desperdiciar la oportunidad de vivir para siempre y se resignaban a pagar el precio que la Fundación Vera Liu imponía a la inmortalidad. Pero tampoco desaprovechaban jamás una oportunidad de manifestar lo que en realidad pensaban de las teorías de la filántropa. Por supuesto, que estuviera acostumbrada no hacía que aquella clase de comentarios le doliesen menos a Lena. Toda esa mierda de las metafamilias y la solidaridad global es una enorme gilipollez, dijo el receptor, alargando mucho la O de enorme. Quiero decir, que deberíamos poder elegir entre quién nos va a reencarnar, ¿no? ¿Por qué no puedo retornar como un hombre blanco? Aunque la puñetera vieja no dio puntada sin hilo, añadió con un resoplido. Si quieres estar razonablemente seguro de no reencarnarte en un desgraciado del tercer mundo, más te vale haber ayudado a sus abuelos a llevar la mejor vida posible. Lena tuvo que reconocer que estaba de acuerdo en la última parte. Vera Liu, la única heredera de la fortuna de sus abuelos, la escritora Mackenzie Scott y el empresario Jeff Bezos, había atado bien todos los cabos antes de regalarle su creación a la humanidad. Nadie puede obligar a las personas a ser buenas, pero yo he encontrado el modo de hacer que den lo mejor de sí. Lena recordaba la frase como si acabara de leerla. Una de las últimas entrevistas que la multibillonaria fundadora de Revenitech había concedido durante su primera vida. Quienes me precedieron perdieron siglos intentando que los seres humanos dejásemos a un lado nuestro egoísmo. Yo he aceptado que eso jamás sucederá y he puesto ese mismo egoísmo a favor de la humanidad. El receptor volvió a hablar. Quizá piense que todavía no ha sido bastante ofensivo, pensó Lena. Yo estoy seguro que renacer en un negro tiene que tener algo de sacrilegio. Si Dios hubiera querido que...
Lena decidió que no estaba dispuesta a aguantarlo ni un segundo más. Hacía tiempo que había averiguado lo que más molestaba a esa clase de gente y se había convertido en una experta en administrarles lo que ella llamaba su medicina secreta. «Cuando renazca», dijo su avatar con firmeza, pero pronunciando las palabras con una voz tan suave que no era posible adivinar lo que estaba a punto de añadir. «Lo hará en una de las descendientes de esas personas BIPOC a las que acaba de despreciar, así que, ¿quién sabe? Puede que dentro de unos cuantos años se refiera a usted de un modo similar a algún varón blanco». Había dejado lo mejor para el final. «O alguna mujer», añadió tras una breve pausa. Lena creía que la mayoría de los racistas solían ser también machistas y tenía la esperanza de que la idea de una mente femenina fusionándose algún día con la suya pondría enfermo al señor Cheney. La medicina funcionó tan bien como de costumbre y el receptor guardó silencio durante el resto del procedimiento. Lena se apresuró a terminar y suspiró aliviada cuando el robot roció una pequeña cantidad de antiséptico en la coronilla del hombre, quien se levantó apresuradamente y se dirigió al perchero. «Sepa que daré parte de usted», exclamó mientras metía un brazo en una elegante chaqueta gris pizarra. «Pienso quejarme de su comportamiento y haré que pierda su maldito trabajo». «En la recepción le proporcionarán con gusto el formulario de reclamación, señor Cheney. No olvide leer con atención el manual y seguir cuidadosamente las instrucciones para la sincronización. Le deseo mucha suerte con su nueva metafamilia». El hombre le dirigió una última mirada con los ojos azul pálido llenos de ira. Se caló hasta las cejas su enorme sombrero tejano y salió del consultorio sin decir nada más. Lena dejó escapar una carcajada, aunque tuvo cuidado de pausar antes la interfaz sináptica para que su avatar no la replicase. Cuando estuvo segura de que el tipo se había marchado, acercó a su base de carga el avatar, un modelo del año anterior con un cierto aire a Nicky Cruz, le ganadora del premio Oscar a la mejor interpretación, y se desconectó. El retorno de la conciencia a la cálida penumbra de su apartamento en Lagos provocó en sus sentidos el efecto habitual, la sensación de que había olvidado configurar la alarma y despertaba desorientada de un sueño pesado y profundo. Desató las correas que la aseguraban a la silla del trabajo y se puso en pie con cuidado, a sabiendas de que incluso una usuaria habitual de la sinapsis en red podía sufrir fuertes mareos si realizaba movimientos demasiado bruscos durante los primeros minutos. Una vez que estuvo segura de que la mente se había reconectado de nuevo por completo al cuerpo, Lena se dirigió a la cocina, sacó una botella de agua de la nevera y bebió a grandes tragos de ella hasta que dejó de sentir la garganta como si hubiera pasado una semana en el desierto. En días como aquel, cuando la lista de receptores que pasaba por el consultorio de Houston era tan larga que ni siquiera podía permitirse desconectarse un instante para ocuparse de su verdadero cuerpo, la sed era lo que peor llevaba. El hermoso avatar, indistinguible a simple vista de un ser humano, no solo permitía que trabajase a 10.000 kilómetros de distancia, sino que le ocultaba a paletos como el señor Cheney, que quien en realidad le taladraba el cráneo e introducía en su interior el biobot de Revenitech, era una treintañera negra nacida y criada en Lagos, Nigeria. No obstante, seguía sin poder calmar el hambre y la sed mientras lo cabalgaba. «Joder, tengo que hacer pis», dijo en voz alta mientras dejaba la botella sobre la encimera y se dirigía al baño. El chorro resonó con fuerza contra la pared del inodoro mientras un leve escalofrío le recorría la columna. Cuando casi estaba terminando, otro cosquilleo familiar, esta vez en la nuca, la avisó de que tenía una llamada sináptica entrante. Sonrió y la aceptó. Se trataba de Lucia, una de sus 5 metahermanas, la más joven de todas. Vivía en Milán, así que era la única en el mismo uso horario que ella. «¿Cómo te las apañas para pillarme siempre en el baño, Peque?» El silencio del otro lado no fue lo único que la puso en guardia. En condiciones normales, el enlace entre metahermanos le hubiera permitido ver, oír y sentir lo que estuviese viendo, oyendo y sintiendo su meta, pero Lena advirtió enseguida que, en esa ocasión, Lucia había levantado varios filtros empáticos. «¿Qué sucede, cariño? ¿Por qué me dejas a ciegas?», dijo Lena mientras se limpiaba y hacía funcionar la cisterna. «Lo habría esperado de Joshua, pero no de ti». Joshua era el 7º miembro de su metafamilia, el único hombre. Rara vez la llamaba y, cuando lo hacía, levantaba todos los filtros posibles, lo que convertía la experiencia en algo similar a una simple conexión de red.
Los biobots de Lena reaccionaron al estímulo entrante y fue como si la aguda voz de Lucia resonase en el interior de su propio cuarto de baño. «Tengo un problema». «Eso ya me lo imagino, Peque, pero para que pueda ayudarte me tienes que contar de qué se trata». Hubo un nuevo silencio y entonces, de improviso, Lucia bajó los filtros y los biobots de Lena se pusieron en acción. Tan solo un instante después pudo ver lo que veía su metahermana y sentirse como ella se sentía en ese mismo instante. La oleada de tristeza le quitó el aliento. «¿Pero qué sucede, mi niña?», preguntó, una vez más, angustiada. Lucia estaba en su propio baño de Milán y se miraba al espejo. Lena se vio como si fuera ella misma reflejada. La luz verdosa del fluorescente iluminando un pecoso rostro joven con las mejillas surcadas de lágrimas. «Me han denegado la beca, Len», respondió su hermana, y rompió a llorar. Lena se preparó un café y se sentó en la mesa de la pequeña cocina, su sitio preferido cuando necesitaba reflexionar. Los padres de Lucia habían fallecido en un accidente de avión y ella había pasado la infancia y una parte de la adolescencia en orfanatos e internados públicos. En casos como el suyo, el Estado italiano permitía que la realización del procedimiento de recepción se llevase a cabo a los 14 años, en lugar de los 18 habituales. Lena recordaba el momento en que, 5 años atrás, ella misma se había convertido en receptora y el algoritmo de red de Revenitech las había conectado. Los padres de Lena aún vivían y tenían además otro hijo, Richard, pero para Lucia su metafamilia era su única familia. Al ser la más joven y haber pasado sola la mayor parte de su vida, todas las metahermanas se volcaron con ella. El único que la ignoró fue Joshua, como hacía con todas las demás. Su metahermano no era tan distinto de aquel vaquero blanco de Houston, a pesar de que él mismo también era negro. Vivía y trabajaba en la City de Londres, y parecía pensar que el mundo existía para hacer con él lo que le viniera en gana. Lena se preguntaba a menudo para qué demonios había elegido tener una metafamilia si jamás se había ocupado lo más mínimo de ninguna de ellas. Había logrado tranquilizar a Lucia, aunque le había llevado un buen rato. Le había asegurado que no era el fin del mundo y se había prometido que conseguiría el dinero para la matrícula y todo lo demás. Su meta quería ser veterinaria. Lena creía imaginar lo que debía ser para una chica como ella pensar que no podría costearse los estudios. Después de la guerra, la situación en Europa distaba mucho de ser como en Nigeria. La inflación era la peor de los últimos 120 años y el euro había quedado tan devaluado que solo los más pudientes lograban vivir con dignidad. Entre lo que ellas lograban hacerle llegar y lo que Lucia ganaba por su cuenta con un puñado de trabajos mal pagados, apenas le alcanzaba a la muchacha para pagar el alquiler y poner algo de comida en la mesa. Lena pensó de nuevo en Joshua y el injusto modo en que el algoritmo había seleccionado a los miembros de su metafamilia. El objetivo principal de Vera Liu había sido repartir la riqueza del mejor modo posible, garantizar la solidaridad entre los metahermanos, pero era evidente que en su caso no había funcionado demasiado bien. Lena era consciente de que el algoritmo no podía adivinar las intenciones de las personas. El sistema funcionaba sobre la hipótesis de que querrías lo mejor para tus metahermanos porque, al fin y al cabo, tu mente se fusionaría algún día con la de uno de sus nietos o bisnietos. El proceso, que desde el primer despertar de la conciencia del retornado podía durar años, daba lugar a un ser completamente nuevo, alguien capaz de recordar por igual la vida del receptor y la del retornado. Una metapersona que, en virtud de las leyes internacionales, conservaría las posesiones y derechos del receptor y heredaría los del retornado. Joshua Bridgerton, su hermano, había sido uno de aquellos afortunados. Al cumplir los 23, su vida había dado un vuelco absoluto. De la noche a la mañana pasó de ser un muchacho cualquiera de un suburbio cualquiera de Londres a convertirse en el heredero vital de un poderoso empresario colombiano. La fusión neuronal había sido inusualmente breve en su caso, de apenas 6 meses. De hecho, Lena estaba convencida de que la experiencia le había resultado tan traumática que lo había predispuesto contra el sistema, razón por la cual había decidido ignorar por completo a su metafamilia. Lena se preparó un segundo café y volvió a sentarse en la mesa de la cocina para bebérselo. Después de la llamada de Lucia no había logrado conciliar el sueño. Mientras los primeros rayos del sol se colaban por la amplia ventana, consultó el saldo de su cuenta bancaria, solo para estar completamente segura, pues en realidad ya sabía que no disponía de ahorros suficientes. Esta vez no sería capaz de ayudar por sí misma a su metahermana, y eso solo le dejaba una opción. A Lena no le gustaba demasiado recurrir a ella,
pero era lo único que tenía para ayudar a Lucia. Terminó el café, marcó un número de Londres y esperó a oír la voz al otro lado de la línea. Lena descendió hasta la planta baja de su edificio y salió a la calle. Las farolas fotovoltaicas seguían encendidas y su luz amarilla se mezclaba con la mar rojiza del amanecer. Aspiró con fuerza. A pesar de ser el hogar de más de 20 millones de personas, el aire de Lagos era tan puro como el de un bosque escandinavo. Cuando los hombres y mujeres más poderosos del planeta comprendieron que podían renacer en cualquier lugar, el cambio climático dejó de ser una de las muchas amenazas que la humanidad había afrontado durante el siglo XXI. Lena estaba cansada, pero sabía que la alegría eléctrica que recorría su espina dorsal de arriba a abajo le impediría dormir, así que había decidido salir a dar un paseo. Esa era su hora preferida del día, quizá porque su horario de trabajo la obligaba a dormir siempre hasta bien entrada la mañana. Se encaminó hacia el mercado. A esa hora ya estarían montando los puestos y descargando la mercancía que llegaba desde las cooperativas agrícolas en toda clase de vehículos autónomos con 0 emisiones. Había tratado de conectar con Lucia para darle la noticia, pero se la había encontrado dormida. A pesar de lo apurado de su situación, la muchacha había tenido éxito en aquello en lo que ella misma acababa de fracasar. Se alegró de comprobar que su metahermana descansaba tranquila. Lena estaba convencida de que la mente de una chica joven era, sin lugar a duda, el músculo más elástico y flexible de su anatomía. Con la aparición de las metafamilias, las viejas familias, las tradicionales, habían perdido una parte importante de su significado en muchos lugares. A pesar de la distancia geográfica, con frecuencia la conexión sináptica creaba vínculos más profundos que los que la mayoría sentía por sus hermanos o, incluso, por sus padres. Lena lo entendía. Aunque ella misma se llevaba bien con Richard y visitaba con frecuencia a sus padres, sentir lo que sentían sus metahermanas era sencillamente insuperable. Todos lo sabían. La mayoría, además, lo aceptaba, igual que aceptaron las políticas de control de natalidad que habían implantado la mayoría de los gobiernos. Al fin y al cabo, el mundo era un lugar mucho mejor desde que Vera Liu le había regalado el don de la inmortalidad, precisamente porque todos querían cuidar de él. «¿Heredaréis la tierra?», había sido una de las frases más repetidas por la CEO de Revenitech. Lena dudaba de que la señora Liu se hubiese sometido ella misma al azar de su algoritmo, pero de lo que estaba segura era de que, de haber estado en su lugar, ella jamás lo habría hecho. Se habría saltado sus propias normas. Se habría asegurado de que no hubiese ningún Joshua Bridgerton en su metafamilia. Por el contrario, habría buscado a personas como la que había respondido a su llamada, mujeres como su cuñada, la esposa de Joshua, quien se había ofrecido sin dudarlo un solo instante a ayudarla con los gastos de Lucia. A Lena le habría encantado que fuese ella la 7ª persona con la que el algoritmo de Vera Liu la iba a reconectar de por vida, pero mientras tanto se conformaba con comprobar que, de vez en cuando, en algunos lugares de ese mundo casi perfecto, la vieja solidaridad seguía funcionando. El mercado apareció ante sus ojos tras doblar la siguiente esquina. Su techo de metal y cristal refulgía con la luz dorada de la mañana que apenas comenzaba. Las voces de los hombres y mujeres que preparaban la mercancía llegaron hasta Lena y la hicieron sonreír. «Chúpate esa, Vera Liu», dijo en voz baja, como si temiera que la billonaria la estuviera espiando desde alguno de los viejos soportales del centro. «Quizá no necesitamos tu invento para ser la mejor versión de nosotras mismas, después de todo».